Muy buenos días, Shabbat Shalom con todas estas hermosas mujeres de oración. Continuamos con el estudio de Hechos, vamos al capítulo 17, en el cual lo he nombrado, no todos los públicos son iguales. Consejos para predicar la palabra. Entonces, nosotros vamos a ver, ahora no vamos a ver la pantalla, sino nuestras Biblias, y vamos a ver de lo que es lo que se trata Hechos 17. En Hechos 17 se nombra tres ciudades o tres contextos, que es Tesalónica, Berea y Atenas, ¿no? Esto además nos va a enseñar tan solo con las escrituras y sin necesidad de libros históricos o historia del arte o historia universal, tan solo leyendo estos capítulos vamos a reconocer un poco cómo era el contexto de aquel entonces. Entonces, el estudio lo vamos a dividir en tres, justamente para ver cómo era el pueblo de Tesalónica, Berea y Atenas, y cómo Pablo y Silas llevaban la palabra del Señor dependiendo a estos tres pueblos, ¿no? A estas tres regiones. Entonces vamos a empezar. Como les mostré, aquí hice un pequeño dibujito, esto es parte del mapa, que vamos a ver cómo Pablo, como vimos en el capítulo 16, que lo dio nuestra querida Abby, ¿no? En el capítulo anterior entendimos a través de las evidencias de Pablo y de Silas, ¿no? Que el Señor nos puede llevar a cualquier lugar y predicar su palabra a cualquier persona, ¿no? Ya sea a través de nuestras palabras o nuestros actos, ¿no? Como fue en el caso del carcelero o Lidia, ¿no? Llevando este mensaje que es la restauración de las tribus de Israel. Y esto justamente nos llena a nosotros porque a veces nosotros tenemos esta mentalidad, voy a visitar a mi prima, ¿no? Y yo sé que le voy a llevar la palabra del Señor. Y uno se prepara para llevarle la palabra del Señor. Ya hace ayuno, porque recuerden que nosotras vimos en los estudios de Hechos que antes de salir a predicar o a llevar la palabra del Señor, hay unos pequeños ítems como es el ayuno, la imposición de manos, la oración. Entonces, a veces nosotros tenemos un ejemplo, vamos a ir a predicar a tal persona, nos preparamos para ir a predicar a esa persona, hacemos todo un viaje, pero al final, en el camino, vemos a otra persona o el Señor nos pone en otra circunstancia que justamente es para que le prediquemos a ella y no a la persona que nosotros teníamos en mente. Y por eso es estar preparadas para en cualquier momento llevar la palabra del Señor, ya sea con nuestras palabras o con nuestros actos. ¿No? Imagínense, yo le digo, bueno, voy a llevar la palabra del Señor a mi papá. Y le digo a mi esposo, vamos a prepararle esta palabra al Señor. Y en el camino nos encontramos al señor taxista. Y el señor taxista nos comienza a contar la vida y yo, ay, este señor taxista sí que se demora hablando de su vida. Yo ya necesito llegar a la casa de mi papá para hablarle la palabra del Señor. Y el taxista, no, que tengo complicaciones. Y yo, ay, señor, por favor, puede apurarse, que necesito llegar a la casa de mi papá. Muchísimas gracias. Y a veces son cosas que nos ha pasado y que no está bien. Yo con este estudio me he dado cuenta, y con el estudio que dio nuestra querida Abby, que no está bien. Porque el Señor quizás no te lleva a que le prediques a tu papá en ese momento, sino que le prediques al señor taxista. Entonces, como dice la señora Esther, siempre nos decía, uno siempre tiene que ser amable, uno no sabe quién se va a encontrar en el camino, siempre estar pendiente del testimonio, que es la mejor manera de llevar la palabra. Y este estudio a mí me impactó porque sí me hizo cambiar un poco la perspectiva. A veces nosotros pensamos llevarle la palabra a alguien y a la final no es llevar a esa persona, sino es a otra. Pero el Señor nos ha utilizado como un instrumento en ese momento y bendito sea el Señor que es así. Así es que vamos a ver acá en el mapa cómo fueron a través de Tesalónica, Berea y Atenas. Empecemos. Vamos a ver un poquito. Yamilita, no se ve el mapa. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias. No, ahora sí ya sé cómo me pasaba lo mismo. Bueno, listo. Ahora vamos a ver un poquito Tesalónica, Berea y Atenas. Para eso vamos a introducirnos brevemente en la historia de cada uno de estos contextos. Vamos ahí, en Tesalónica. Tesalónica primero fue
Tesalónica fue conquistada por los romanos. Era una ciudad conquistada por los romanos, por lo cual colonia romana, que se dividió el reino en 4 distritos e hicieron la capital uno de ellos, que es, por eso se la considera la ciudad más grande de Macedonia, ¿no? Posteriormente pasó a ser la capital. Fue un centro de administración romana, es decir, una zona importante. Ahora vamos a ver por qué fue importante, dicen. Fue conquistada por los romanos, fue centro de administración romana. Esto es para entender un poco cómo eran las personas que estaban ahí en Tesalónica. Fue un centro de administración romana. ¿Qué quiere decir? Fue un centro de comercio y es como decir la capital. Tengo que ir a hacer papeleo, me voy a Tesalónica. ¿No? Necesito ir a comprar provisiones por mayor, voy a Tesalónica. Era una ciudad comercial. Era un importante nudo político comercial como está acá. Tenía una privilegiada geografía, facilitaba los intercambios comerciales y atraía a la ciudad a gente proveniente de todas partes del mundo, del imperio. Entonces, siempre vamos a ver como un factor en común en las ciudades que fue a predicar Pablo. No eran ciudades, dentro de todo, importantes, donde había como toda capital, ¿no? Que está el comercio, que está la vida social, muy poca vida rural, sino más bien ciudades un poco más avanzadas. De población cosmopolita, es decir, se caracterizaba por el sincretismo. En la ciudad se practicaban los cultos orientales, egipcios y griegos, cultos mistéricos que se les llamaba. Y como siempre vemos este factor en común, vemos una mezcla de religiones y de culturas, lo cual promovía a nuevos dioses. Y existía una numerosa comunidad judía con su sinagoga. Nosotros en los otros estudios de Hechos, para entender a las ciudades donde iba Pablo, ya habían comunidades judías o las sinagogas ya establecidas. ¿Por qué? Porque ya había una separación en los nuevos creyentes, los judíos que ya tenían la ley oral, que ellos ya habían establecido su ley oral, ¿no? Tenían sus sinagogas, tenían estos nuevos creyentes que creían en el Mesías, pero no tenían la conformación total de la palabra, y teníamos estos prosélitos que eran hombres que se querían también convertir al judaísmo, ¿no? Que querían pertenecer a una religión, no muy fuera de la realidad en la cual nosotros vivimos, que existen aún esos grupos, pero la diferencia es que ahora se está levantando, ¿no? Así como Pablo y Silas llevaban la palabra del Señor para levantar en oídos a las ovejas, ahora estamos haciendo todas nosotras el mismo papel de Pablo y Silas que estaban en aquel momento. Nosotros, a través de llevar la palabra del Señor, estamos abriendo los oídos también de estas ovejas, así como a nosotros nos pasó. Entonces, esto era el contexto de Tesalónica, ¿no? Más fácil para entenderlo, era una ciudad cosmopolita, puede ser una capital en la cual el comercio y lo político existía. Bien, y empecemos. Dice, vamos a leer todo el desarrollo que pasó en Tesalónica, va del versículo 1 al versículo 9, y dice lo siguiente. Pasando por Anfípolis, pasaba por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y los griegos piadosos eran de gran número y las mujeres nobles no pocas, quiere decir que un gran número. Entonces, los judíos que no creían tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Tremenda historia. Aquí ya empieza una historia que nos ha envuelto más entretenido que esas novelas que antes veíamos. Muchísimo más entretenido. Esto es, ay Señor, ya queremos ver qué pasó. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Por eso este título, como lo tiene la Reina Valera, es el alboroto en Tesalónica. Hubo claramente un alboroto, ¿no? En las cartas a los tesalonicenses, por eso acá Tesalónica, los que vivían eran tesalonicenses, en la carta de tesalonicenses, Pablo posterior cuenta cómo la pasaron justamente en este viaje, ¿no? En este viaje en Tesalónica, en estos viajes redactados en Hechos 16 y 17, ¿no? La gran lucha, como vemos acá en este versículo que dice en 1 Tesalonicenses 2 y 2. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos, o sea, esto lo podemos agregar a estos Hechos 17. También, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Entonces, para Pablo fue una lucha llevar la palabra del Señor aquí en Tesalónica. Entonces, aquí nos ponemos nuestras manos en el corazón y personalmente le dice, Señor, a veces una lucha, seguir llevándole la palabra a tal persona. No sé si se va a convertir, no sé si lo va a hacer, ¿qué hago, Señor? ¿Dejo de orar por esa persona? O, no sé, sigo orando por lo mismo y no hay un cambio, Padre. Quizás yo estoy actuando mal, Señor. ¿Qué pasaba acá? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos nuevamente a comunicarles el Evangelio. Entonces, cobremos confianza, mujeres, en nuestro Dios. Y atrevámonos, como dice la señora Esther, nos daba el consejo. Si es la oportunidad para hablar al Señor, sea la oportunidad. Yo tuve el restaurante y ahí le comunicaba a las mujeres, a las personas que venían. Entonces, de eso se trata, de llevar la palabra del Señor, teniendo un espíritu de revelación a las personas. Entonces, aquí Pablo en 1 Tesalonicenses cuenta su sentir de cómo lo vive en Tesalónica. Nosotros estamos leyendo acá en Hechos, pero en 1 Tesalonicenses Pablo cuenta cómo se sintió. Bien, continuamos. Y versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días, discutió con ellos y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, ¿no? Y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Esta palabra discutió como tal, ¿no? Se refiere a una puesta en palabras de ideas. No un conflicto verbal, no es discutir verbalmente, sino es que es a través de una puesta en ideas, ¿no? No es una discusión eufórica, sino en este caso mostrando las escrituras, ¿no? En ese momento puedo entender que Pablo se tuvo que contener muchas veces de su carne para que no se le prendiera el fosforito ni ser muy eufórico, sino es que se discutían, era una discusión dentro de todo, lo podemos llamar una discusión inteligente, ¿no? Que tenían una discusión inteligente con las escrituras, ¿no? Y esto nos lleva al primer consejo de cómo llevar la palabra, ¿no? El primer consejo es exponer con evidencia. Lo que vemos acá, Pablo, aquí vamos a poner, si ustedes desean un número 1, la primera es que Pablo exponía con evidencia. ¿Por qué? Pero Pablo, estos nuevos creyentes quizás no conocían la palabra, pero justamente en el contexto donde iba Pablo, en estos pueblos, como nosotros hemos visto, había una mezcla. Entonces, había una mezcla de estos griegos, de los no creyentes, de los romanos, de los prosélitos que querían convertirse al judaísmo, del judío, entonces, de las otras culturas con los diferentes dioses. Entonces, Pablo, en su defensa, tenía que decir, necesito llevar las escrituras y exponer con evidencia, porque dentro de todas estas personas son personas cultas. Algo tienen que saber en cuanto a esto. Entonces, vamos a poner que el primer consejo, el primer tip que nos está dando Pablo aquí es exponer con evidencia. Segundo,
Y justamente esto que decía que era necesario, el mensaje que llevaba Pablo era que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, lo encontramos en Lucas 20 del 25 al 27, el cual es uno de mis versículos favoritos porque fue una controversia para mí cuando yo estaba aprendiendo sobre la Torá. Y dice, es el camino a Emaús, que todos conocemos cuál es el camino a Emaús. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer que todo lo que los profetas han dicho, ¿no? ¿No era necesario que el Cristo padeciese? Esto fue el camino de Emaús. Recordemos que el Señor ya había resucitado y se encontró en el camino a dos apóstoles que no lo habían reconocido, ¿no? Él dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque los apóstoles decían, pero él dijo que iba a resucitar y no lo hemos visto resucitar, estaban dudando. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Entonces, Yamila Moreira, cuando vi este versículo, yo dije, el mismo Señor les dijo a los apóstoles, desde Moisés, siguiendo todos los profetas que están en la Torá, declaraba en las escrituras lo que él decía. ¿Y por qué nos dicen que eso ya es el Antiguo Testamento, que esta ley está abolida? Entonces, esto es uno de los versículos para decir que el Cristo padeciese, no era algo nuevo, era algo que el mismo Mesías dice, ya en las escrituras estaba dicho. Y eso también nos sirve a nosotros para cuando podemos llevar la palabra del Señor. No era algo nuevo que el Cristo tenía que sufrir, que el Cristo tenía que ser crucificado, no era algo nuevo, porque ya estaba escrito en las escrituras. Si bien estas profecías mesiánicas, como la teníamos, ¿no? El tema del Mesías que sufre es un tema controversial, sobre todo para el no creyente, porque el no creyente va a decir, ¿cómo crees en un Salvador que sufrió, que su propio Padre lo hizo sufrir? Pero es que cuando nosotros entendemos cuál es el plan de redención que lleva a través de su muerte y el significado de que no fue una muerte humana, sino una muerte al llevarse todos nuestros pecados, podemos entender la gracia y el milagro que existe a través de eso. Bien, aquí me dicen, es Lucas 22, 24 del 25 al 27. Bien, seguimos. Y en el versículo 3, en la parte que dice, y Jesús, a quien yo os anuncio, ¿no? Anunciación, esto es lo que anunciaba todo el mensaje del Mesías y nos lleva a nosotros también como creyentes ver que en todos los profetas y en las escrituras está direccionada a nuestro Mesías. Aquí puse diferentes ejemplos que obviamente todas nosotras sabemos muchísimos más ejemplos, pero para que en este momento, al leer cada uno de este paralelismo de la escritura en cuanto a nuestro Mesías y a las escrituras, vamos a ver que eso nos va a reactivar un poco lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, uno de los primeros paralelismos lo podemos encontrar en la costilla de Adán, ¿no? Levantemos la mano, quien sabe un poquito, va a decir, sabemos lo de la costilla de Adán, pero es hermosísimo ese mensaje, como la costilla de Adán, de la costilla de Adán se extrajo a la mujer, y justamente nuestro Mesías en la cruz fue clavado en su costilla, en la cual salió esta agua con sangre. También tenemos el sacrificio de Isaac, ¿no? Que él sacrifica un carnero y no un cordero, porque sabemos que el cordero es nuestro Mesías. También tenemos, al tercer día, Dios descenderá sobre el monte Sinaí para dictar los mandamientos, el mismo tercer día que resucitó nuestro Mesías. La vida de José en similitud, y eso lo tenemos, incluso hay un estudio muy lindo en Descubre la Biblia, un estudio que habla sobre la similitud de la vida de José el soñador con nuestro Mesías. La menorá con las 7 fiestas solemnes y cómo cada una de ellas representa al Mesías. En eso tenemos un estudio de Generación Desafiante que son sobre las fiestas solemnes.
Josué de la tribu de Efraín que ingresa al pueblo en la tierra prometida, ¿no? Como Josué es aquel Josué que tiene en esta misma raíz de salvación que Josué Yeshua, que es Jesucristo, ¿no? El, ¿Cómo ingresa? Él es el que ingresa al pueblo de la tierra prometida, ¿no? Y lo mismo va a pasar con nuestro Mesías, que él está llamando a sus hijos a entrar a la tierra prometida. Y esto que también vemos en el Salmo 22, como este gusano escarlata muestra lo mismo que está mostrando nuestro Salvador a través de su sangre. En Daniel 9 vemos la muerte del Mesías antes de la destrucción del segundo templo, ¿no? Acá vamos a ver un montón de paralelismos, yo los traje así como muy resumidos, quizás pueden ustedes anotar los más importantes y lo pueden estudiar como un agradecimiento al Señor, que antes no veíamos los misterios de su palabra y ahora a través de la revelación de su palabra por completo podemos entender el sacrificio que Él hizo en nuestras vidas, ¿no? Continuamos. Bien, acá nos dice en el versículo 4, y algunos de ellos, o sea, después de este mensaje, el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles. ¿Qué quiere decir? Que se juntaron a escuchar este mensaje y creyeron este mensaje griegos piadosos y mujeres nobles. Estos griegos piadosos eran nuevos creyentes en la ley, y estas mujeres nobles eran mujeres adineradas importantes. Nosotros tenemos un estudio a la imagen de Dios que se habla un poco sobre estas mujeres nobles. ¿Por qué Pablo nombra muchas mujeres nobles? Esto quiere decir que había muchas mujeres adineradas. Sabemos que estas mujeres romanas tenían inspiraciones de las mujeres griegas, por lo cual ya habíamos visto cuál era el sentir de estas mujeres griegas, que era el ser independiente como mujer, el tener diosas para que protejan todos los aspectos de las mujeres. Incluso ellas endiosaban creaban figuras de ciertas mujeres porque creían que ya eran sus diosas y les iban a guiar, mujeres que eran independientes económicamente. Había una ley que me impactó mucho que decía que si la mujer tenía un dote económico y el esposo también, al momento de separarse, ella no tenía que perder su dote, pero su esposo sí se lo tenía que dar a ella. Bueno, entonces tenía mucha inspiración abierta también, era una mujer que era de mente y de actitudes abiertas sexualmente. Entonces, es impresionante ver cómo estas mujeres nobles, adineradas de aquel entonces, creyeron en el mensaje. Por eso también hay un versículo cuando Pablo dice que las mujeres, cuando estén en comunidad, tienen que vestirse de una manera piadosa, sin perlas ni peinados ostentosos. Entonces a mí me llamó la atención porque esto de perlas y peinados ostentosos venía justamente de estas mujeres nobles, ¿no? Que Pablo quería que visualmente hubiera una armonía para que no hubiera una disrupción en cuanto a los grupos de creyentes. Entonces, vamos a ver que aquí en Tesalónica, Pablo llamó la atención de estos griegos piadosos y de estas mujeres nobles. Ahí podemos entender un poco el contexto de las personas que estaban ahí. Bien, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaban la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Me impresionó mucho esta palabra ociosos porque quiere decir, en su original, de o de pertenencia al mercado. Frecuentando el mercado, vendedores ambulantes, pequeños traficantes, comerciantes minoristas, holgazanes, de un tipo común, bajo, medio vulgar. Entonces también vemos el otro lado de Tesalónica, que había este grupo de hombres, este grupo de ociosos, ¿no? Me imagino que en el momento, no muy diferente a lo que existe en la realidad. Bueno, vamos a hacerle problema a estos que traen la palabra de Dios. Vamos a ir al mercado a ver estos hombres que son malos. Yo conozco un grupo que son así alborotadores, que hacen conflictos, que van a hacer bulla, ¿no? Tal cual lo que existe en la actualidad. Vamos a traer a este grupo de ociosos que asumo que les tuvieron que haber pagado o hacer algún arreglo político para que vengan e hicieran problemas en ese momento. Mi mamá claramente se ríe porque me dice, no es muy diferente a lo que está pasando en la actualidad. Entonces dice que fueron y tomaron consigo algunos ociosos, a estos vendedores ambulantes, a estos holgazanes que vivían ahí
en todo el comercio, ¿no? Hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, ¿no? Alborotaron la ciudad. Entonces, el alborotar sin un sentido trae conflictos. Y dice, asaltando la casa de Jasón. Aquí sale este personaje que no lo habíamos visto antes y que tampoco lo vamos a ver después, solo en Romanos 16:21, y posiblemente es un familiar de Pablo, que vivía ahí en Tesalónica. Entonces, quizás Pablo también dice, bueno, vamos a Tesalónica, porque quizás eso es un pensamiento de Yamila, ¿no? Quizás allá está mi prima, y hay una comunidad que el Señor más o menos se puede llevar la palabra, ¿no? Porque dice que, más abajo en el versículo, dice que Jasón los recibió en su casa. Entonces, en Romanos 16:21 nos confirma que posiblemente es un familiar de Pablo, ¿bien? Y versículo 6, pero más abajito dice, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenía confianza en Jasón y en los demás, lo soltaron. Aquí hay dos cargos que se les dan, como señalamos acá en el versículo 6, más abajo, en esta parte de acá. Acá hay dos cargos en contra de Pablo y de Silas, incluyendo el Jasón que ahí se apareció y también lo metieron en este cargo. Los dos cargos que iban en contra era que trastornaban al mundo entero y que contravienen con los decretos del César. O sea, iban en contra de la política, incluso de la religión, que el César había decretado en aquel entonces. No muy diferente a lo que está pasando en la actualidad. Entonces, lo que vemos acá es, lo veían como una rebelión, ¿no? Justamente cuando aturdes los planes de los malvados, ellos reaccionan con violencia, ¿no? Y con medidas muy drásticas, como estas medidas. Con todo lo que está pasando en nuestros pueblos, no vemos cómo cada vez uno no sabe si confiar en la política o no, o en los gobernantes, aunque el Señor nos demanda que oremos por ellos, quizás nos falta más oración para nuestros gobernantes. Vemos cómo ellos, al estar no direccionados en la palabra del Señor, cometen todo tipo de infracciones, ¿no? Y estas personas trabajan con otras personas que tratan de alborotar al pueblo, ¿no? De siempre dirigirlos. Entonces, asumo que en aquel momento todo un grupo de César tenía, los Césares, digamos, en el imperio tenían todo alrededor personas que trabajaban a favor de que nadie hablara mal del César. Y alguien que fuera con una mentalidad distinta a él tenía que ir a la cárcel. Bien, entonces esto es lo que nosotros vimos un poquito en Tesalónica, ¿no? En Tesalónica vemos que existieron, que sí les fue un poco complicado, tanto a Pablo como a Silas, se les fue complicado llevar la palabra del Señor, pero aún así ganaron a ciertos grupos de personas, ¿no? Aunque tuvieron esta turba con estos hombres maliciosos y que les dieron cargos en contra de ellos, vemos que en Tesalónica no les fue bien, pero no les fue bien en cuanto al trato, pero a pesar de eso llegaron a personas como lo acabamos de ver. Eso es en Tesalónica. Ahora nos vamos a ir al próximo pueblo, que es el pueblo de Berea, ¿no? Entonces vemos aquí que Pablo y Silas salieron de Tesalónica y ahora van a Berea. De Berea hay muy poca información, pero la información que hay fue muy precisa para entender qué es lo que va a suceder en Berea. Berea fue una ciudad importante, pero no tanto como Tesalónica. ¿Por qué? Porque recordemos que Tesalónica era un punto comercial político, que habían diferentes religiones, diferentes dioses. Entonces, ¿qué pasaba acá en Berea? ¿No? Era una ciudad culta con gran presencia, tenía una ciudad culta con gran presencia de figuras de Afrodita, incluso se encontraron vestigios de reglas sobre cómo ir a los gimnasios, porque en aquel entonces ya existían los gimnasios, existe los santuarios a Cibel, que es otra diosa, y artes de culto religioso, ¿no? Berea también se consideraba como una ciudad culta en cuanto a estudios, ¿no? Tesalónica era un pueblo más comerciante, más político, más justamente como de comercio, más de mezclas,
Entonces, acá en Berea vemos que es una ciudad más dedicada a la institucionalidad, por ejemplo, al arte, a la educación y a las diferentes destrezas intelectuales del ser humano. En eso se diferenciaba Tesalónica de Berea. Y vamos a entrar. Del versículo 10 al 15, como los tiene ustedes en la Biblia, ¿no? Vamos a seguir con esta historia. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces quiere decir que había poca distancia. Y ellos, habiendo llegado, o sea, Pablo y Silas, entraron en la sinagoga de los judíos, ¿no? Volvieron a entrar a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, ¿no? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Quiere decir que también creyeron mujeres y hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron, ahora, los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea anunciaban las palabras de Pablo, fueron para allá, con este grupo de ociosos otra vez. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieran. Entonces, vamos a entrar un poquito en el contexto. Que acá, en Berea, a diferencia de Tesalónica, recibieron la palabra con más solicitud, porque nos está diciendo acá que estos hombres eran más nobles que en Tesalónica, ¿no? Esta palabra nobles, no, esta palabra nobles quiere decir en cuanto a un intelecto, ¿no? Camilita, no se ve en la pantalla. Ahora sí. Bien, es que tengo que volver, te lo voy a cortar. Bueno, esta palabra nobles quiere decir en cuanto a un intelecto, ¿no? Un intelecto no quiere decir que eran mejores personas en cuanto al trato, sino que eran de intelecto, eran más nobles, que es lo que estaban en Tesalónica. Y esto nos lleva al segundo consejo, al segundo tip de cómo llevar la palabra. Seguir intentándolo, ¿no? Seguir intentando, ¿no? Si no les fue tan bien en Tesalónica, quizás acá decía Pablo, quizás acá en Berea nos va a ir mejor, y efectivamente, ¿no? Les fue mejor, y no es suerte, ¿no? No es suerte, quizás fue una estrategia, ¿no? Lo que yo puedo ver es que Pablo y Silas y también Timoteo iban puliendo su comportamiento o su actitud de cómo llevar la palabra, ¿no? De seguro ellos no fueron los mismos desde cuando salieron en su primer recorrido hasta cuando llegaron. O sea, ellos iban puliendo sus estrategias de cómo llevar la palabra del Señor, pero lo iban puliendo no por su pensamiento e inteligencia humana, sino porque ellos dedicaban más tiempo al Señor y el Señor los guiaba con su sabiduría. Entonces, seguir intentando, ¿no? Si no me fue bien en este lugar, seguir intentando. El Señor nos ha puesto en diferentes lugares para que nosotros podamos seguir llevando su palabra. Bueno, y acá es la palabra que le decía, la palabra nobles en cuanto a nacidos de familias nobles, más estudiados, más instruidos eran estas personas. Y acá podemos ver, ¿no? ¿Por qué los de Berea creyeron en que el Mesías, que Yeshua o que Jesús era el Mesías? Y quizás el factor justamente, leyendo o estudiando a través del contexto, ¿no? Podemos sacar una definición a través del contexto, es que este sea un gran factor, justamente que estas personas eran más estudiadas, más instruidas, ellos tenían un conocimiento previo a las escrituras, y quizás esto les ayudaba a entender, no era difícil entender para ellos, conociendo las escrituras, conectar directamente, no, ok, si esto es lo que dice la Torá, la palabra del Señor, y este es el mensaje del Mesías, pues entonces Jesús, este Mesías al cual ellos declaran, es el Mesías, es el Mesías. Entonces, quizás puede que sí, pueda que no, pero leyendo el contexto, porque tenemos que sacar algún contexto a través histórico, este habrá sido un gran incentivo, ¿no? Para que ellos pudieran haber entendido esto, ¿no? Sus estudios o su preparación previa. Y como vemos acá en el versículo 13, ¿no? Hasta el versículo 12 todo era bonito, hasta que se enteraron en Tesalónica lo que estaban haciendo en Berea y enviaron y llevaron y supieron que en Berea anunciaban la palabra del Señor por Pablo, entonces fueron allá
y también alborotaron a las multitudes, ¿no? No cansados, existió la persecución acá. Actualmente existe una persecución, va a existir una persecución, que cada vez que estemos en una reunión familiar y queremos hablar de la palabra del Señor, venga la misma persona y nos haga quedar mal. Eso es un tipo de persecución más sutil, en aquel entonces era un poquito más violenta, pero sí, tenemos tipos de persecuciones. Bien, entonces, esta es la diferencia un poco que vamos entendiendo. ¿Cuál es la diferencia de Pablo cuando llevó en Tesalónica y en Berea, cómo llevaba la palabra del Señor? Seguían intentando acá llevando la palabra del Señor en Berea y vemos que también los públicos eran distintos. Por lo tanto, el conocer el público al cual nosotros le llevamos la palabra es importante porque quizás el Señor nos va a dar estrategias de cómo alcanzar a esa persona conociendo primero cómo es la persona. Bien, una vez terminado en Berea nos vamos a ir a Atenas. Atenas creo que dentro de la historia lo que más se ha estudiado, quizás algunas ya sepamos un poco más de Atenas, porque vimos historia del arte o historia universal. Entonces, vamos a ver un poquito lo que vemos, el contexto de Atenas. Entonces, Atenas tenía una filosofía griega. Recordemos que la filosofía griega se basaba a través del intelecto humano, de lo que el humano puede dar, de la figura humana y los diferentes tipos de dioses. Entonces, era la cuna de la civilización del mundo en aquella época, ¿no? Era una plenitud intelectual, política, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia y la arquitectura. Perdón, antes se me había olvidado decirles lo que pasaba un poquito en Berea, ¿no? Si bien estas personas, que ellos tenían todos estos conocimientos porque eran instruidos, y se los voy a leer un poquito acá. Si bien estas personas eran instruidas, ¿no? Por lo general las personas que más saben o son más instruidas son abiertas de mente, ¿no? En cuanto a pensamientos, en cuanto son personas que, no sé si ustedes han visto personas que les gusta estudiar, que les gusta, que tienen conocimiento de la cultura, de diferentes cosas y les gusta escuchar a otras personas para seguirse educando o ven documentales, leen, son autodidactas, ¿no? Que eso es hermoso, ¿no? Pero justamente esto es excelente y quizás en Berea eso fue un incentivo para que ellos puedan entender mejor la palabra del Señor. Pero sí entiendo que si tienes educación y tienes toda la inteligencia y toda la instrucción, pero no tienes temor al Señor, puede ser peligroso. Porque el temor del Señor es el que nos lleva a tener un orden en todo el intelecto. Cada una de nosotras somos buenas para algo, ¿no? Cada una el Señor nos puso y nos abrió en el contexto donde estamos, ya sea de trabajo, ya sea de casa, ya sea como profesionales, como personas. Entonces tenemos dones, tenemos inteligencia y nosotros, con los dones que el Señor nos da, nosotros seguimos avanzando en esto. Pero si no tenemos un temor al Señor, todo ese intelecto lo podemos mal utilizar y va a ser utilizado en vano. ¿Por qué? Porque si nosotros somos abiertos en mente, vamos a seguir siendo abiertos en mente, quizás nos podemos dejar llevar por falsas fábulas, o quizás nos podemos dejar llevar por falsas corrientes que no son agradables al Señor. Entonces, el Señor sí te da un orden. Cuando yo comencé y quizás a la mayoría aquí también les tuvo que haber pasado, cuando empecé más a creer en el Señor y estudiar en el Señor, yo interpreté mi profesión de una manera totalmente distinta. Incluso llegué un momento a pensar que era una profesión totalmente superficial, que quizás a Dios no le iba a gustar. Pero cuando te das cuenta que cada profesión, que cada área de nuestra vida, cada área de los problemas que pueda haber en el mundo, hay una solución a través de una persona, ¿no? Y si a eso le agregas el temor al Señor, tus conocimientos son distintos. Incluso puedes instruir de manera distinta. Bien, les quería un poquito cerrar este tema porque muchas veces dice, bueno, uno tiene que ser más instruido, esta persona es muy inteligente, endiosamos a una persona así, pero realmente nos damos cuenta que puede ser muy inteligente, puede tener todos los conocimientos, pero si no tiene temor al Señor, de nada sirve. Bien, entonces nos vamos a Atenas. Volvamos, en Atenas era la cuna de la civilización del mundo en aquella época, plenitud intelectual, político, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia y la arquitectura. Atenea era su diosa protectora, ¿no? Y vemos
personajes importantes que nacieron aquí en Atenea, que era Aristófanes, Eurípides y Sófocles, Sócrates, Platón y Aristóteles, Heródoto, Tucídides y, aquí me dicen bien, y Jenofontes, ¿no? Algunos de estos personajes importantes que muchos los hemos estudiado, pues bueno, nacieron acá en Atenas dentro de un contexto, tengamos esto en cuenta, de todas estas filosofías que no son malas, pero sí las tenemos que estudiar si en algún momento las admiramos, porque estas filosofías, muchas de ellas, vienen con una inteligencia, una educación que no es basada en el temor del Señor. Entonces, que el Señor nos dé este razonamiento para saber diferenciar qué filosofías son adecuadas o llenas del Señor. Y también acá vemos en Atenas la Acrópolis de Atenas, la ciudad más alta, sede de los principales lugares de culto. O sea, Atenas es una ciudad súper cosmopolita, parecida a Tesalónica, pero aquí en Atenas había mucho más culto hacia el arte. Habían muchos dioses y recordemos que la cultura griega en su arquitectura y tanto en sus esculturas tenía en el ideal de figura humana. Entonces, ellos realizaban o creaban estas esculturas de dioses de una manera bellísima visualmente, ¿no? Entonces, claro que creaban un ideal en el pueblo, un ideal de una idolatría, ¿bien? Entonces, continuamos aquí en Atenas, del versículo 16 al 21. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo capaz llegó ahí y dijo, no, pero aquí existe de todo San Juanito, que el de acá. Entonces dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, porque una cosa es, pero era entregada a la idolatría. Así es que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, ellos ya estaban acostumbrados a esto, ¿no? Es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, ahora vamos a ver un poquito el Areópago, diciendo, versículo 19, ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, decían los de Atenas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residían ahí y en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en ir algo nuevo. O sea, otra característica del pueblo que había en Atenas era un pueblo sediento a conocimientos. Por eso no es malo el conocer, el instruirse, pero sin temor a Dios puede ser sí peligroso. Por eso me gusta ese proyecto de Unimeir que tienen en México, ¿no? Que antes que el estudiante vaya a la universidad, invierta un año de su vida en estudiar las escrituras, en temer al Señor. Y una vez que teman al Señor, ahora sí ya pueden estudiar de una manera distinta. Y no entendía ese proyecto hasta que podemos estudiar Hechos de los Apóstoles, es verdad, el conocimiento sin temor a Dios no sirve. Entonces, vamos a seguir. Versículo 16, ¿no? Dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cada vez que conocemos más el contexto de la idolatría, queremos estar más lejos de ella, ¿no? Era común en aquel entonces, y no muy diferente en la actualidad, entregarle ofrenda a estos ídolos para que les vaya bien, para no ser castigados, porque si le pongo la velita a tal, me va a cumplir o si doy una manda, o tengo este político, y si le regalo algo a este político, me puede dar un trabajo el día de mañana para mí. Eso también es un tipo de idolatría. Entonces, quizás esto nos recuerda todo lo que puede estar pasando, y ya pasaba en aquel entonces. Entonces, por eso Pablo se enardecía y decía, ¿por qué está pasando todo esto? No, se enardecía al ver que, ¿por qué pones tu confianza en algo hecho con las manos de hombre o de hombre, que en un momento van a dejar de existir, ¿no? Pues sabemos que el Señor no es así, ¿no? El Señor
Toda ofrenda que le podamos hacer al Señor es una ofrenda ordenada, que lo vemos a través de los diezmos, que a través de las ayudas, pero el Señor incluso para darle una ofrenda al Señor, el Señor dice que no hay mejor ofrenda que un corazón entregado a Él. Entonces el Señor no demanda de nosotros que si nos das tal, Él te va a dar, porque no es un Dios que necesita algo de nosotros. Y acá vemos un poquito de las imágenes de cómo eran estos dioses. Primero, estos dioses eran idealizados, incluso como vemos desde estudiando desde Génesis, ¿no? Estudiando desde cómo pueden ser los primeros pueblos, esta combinación de la aberración, porque es una aberración el mezclar el cuerpo que el Señor ha hecho humano con figuras de animales. Entonces nosotros lo podemos acá ver que eso existe, ¿no? Que eso existía, incluso existe en la actualidad, como dice Estefanía, se ve aún el contexto de Atenas, claramente se puede ver todo esto lo que está existiendo actualmente. Bien, seguimos con el próximo. Acá vamos a ver que Pablo dice, y algunos filósofos, así es que, versículo 17, así es que discutí en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, ¿no? Vamos a ver un poquito brevemente lo que eran estas dos escuelas. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Ahí. Entonces vamos a ver un poquito de estas ambas escuelas filosóficas. Y con esto vamos a entender que yo una vez más digo, Señor, justamente nos estás preparando en este tiempo estas mujeres de oración muy humildemente, Señor, que venimos a tus pies a estudiar más de ti, pero nos estás preparando porque esto es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál era el fin de estas dos escuelas, de los epicúreos y de los estoicos? El fin de ellos era alcanzar la sabiduría, cuando nosotros ya tenemos la clave. Pero bueno, a veces se nos hace difícil. Entonces, el fin de estas dos escuelas que existían en Atenas era alcanzar la filosofía. ¿Y cómo eran los epicúreos? Los epicúreos decían que la felicidad con el placer era entendido, o sea, que la felicidad era a través del placer, entendido como la ausencia de preocupaciones, ¿no? Es goza la vida. Los epicúreos dicen, si esto a ti te causa estrés, no lo hagas, haz algo que te dé placer y eso te da felicidad. Los epicúreos eran de un perfil más bajo, ¿no? Entonces, uno dice, es mucho de los consejos que dan actualmente, ¿no? Sigue lo que a ti te gusta, cero preocupaciones, si no te gusta tu trabajo, salte de ahí, búscate algo que te dé placer, nada que tenga que ver, y tomo las palabras a veces de mi esposo, que dice, pero si hay que sufrir, y hay que trabajar, y hay que hacerlo, porque no es fácil, no es fácil lograr cosas, hay que trabajarla, por eso el Señor nos dice, trabajarás y harás toda tu obra, todo tu sacrificio, todo el sudor, pero dedícame un día. Entonces vemos estas enseñanzas en la actualidad, vemos el mismo espíritu de los epicúreos, los vemos actualmente, que te dice, si esto no te causa felicidad, déjalo. Si para ti es un placer como mujer que no te cases y que tengas citas y que salgas y que como en las nuevas aplicaciones que te dicen solo busco diversión y tener una noche, ¿no? Porque eso te da felicidad, hazlo. Eso es un espíritu de los epicúreos, lo cual a mí me asombró y cuando lo seguí estudiando, ayer que estaba leyendo me puse a ver documentales, dije, Señor, es el mismo espíritu que se continúa actualmente. Pero en aquel entonces era una escuela filosófica. Tenemos la otra, los estoicos. La ética era el punto principal, eran muy estudiosos, muy, digamos, tenían buenos, buenos tratados, buenas virtudes, ¿no? Entonces, para ellos la felicidad estaba basada en aceptar tu destino o realidad. Las pasiones eran nulas, entonces ellos, no hagamos esto porque esto nos va a causar dependencia, esto nos va a dar, a diferencia de los epicúreos,
ellos no veían el placer como felicidad, sino que tu felicidad estaba basada en aceptar tu destino o realidad. Y esto es otro pensamiento que nosotros vemos en la actualidad, un pensamiento estoico. ¿Y cuál es? Si esta es tu realidad, tienes que vivir tal cual como es. Si ese es el esposo que Dios te dio, de malas te tocó. Cuando el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas. Si esta es mi realidad, bueno, Señor, ya está. Pero ¿acaso no crees en mí, dice el Señor? ¿Acaso no pruebas que puedes cambiar? No en cuanto a una vida siempre que podemos pensar en cuanto a lo económico, sino desde una vida espiritual el cambio. Entonces los estoicos no pensaban de esa manera. El estoico tal cual como es tu realidad, quédate ahí. Si te tocó estar así, quédate ahí. Amor, mira, sí nos puede ir un poco mal. ¿Qué te parece hacer un poco este negocio? Yo puedo vender desde aquí casa, o cómo te puedo ayudar. Entonces hay esposos que dicen, no, amor, que tú te quedes aquí en la casa está bien, ¿no? Entonces, el no conformarse de manera negativa, ¿no? Sin creer en el Señor, es un pensamiento estoico. Entonces, estos dos pensamientos, por eso dice, algunos filósofos de los epicúreos estoicos disputaban con él, y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dicen, parecen predicadores de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús de la resurrección. Miren el mensaje. Entonces, tengamos conciencia, yo me lo digo, Yamila, ten conciencia de estos dos espíritus, de estas filosofías que ya existían en aquel entonces, que te demuestran la felicidad a través del placer 100%, y el otro que la felicidad a través de aceptar tu destino o realidad. Entonces, ambos extremos no les agrada al Señor, porque el Señor dice, como Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir, pero creyendo en que este cuerpo que sufre, en un momento se acabará, y el Señor va a redimir nuestras almas. Entonces, hermanas, estemos pendientes en lo que está pasando, porque el enemigo actúa muy inteligentemente. Entonces, veamos estas dos corrientes, cómo están actuando en la realidad, a través de mensajes en las redes sociales, a través de consejos de amigos que se dicen llamar amigos, que te dicen, pero ya está, si a ti te tocó ser así, tienes que aceptarte tal cual como eres, o tienes que aceptar tu realidad. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría y nos haga cegar y nos haga tapar nuestros oídos cuando escuchemos o veamos mensajes de estos dos tipos. Me parece importante traerles acá, hermanas, porque es algo que estamos viendo en la realidad, en la actualidad. Y esto nos lleva también al tercer mensaje o consejo que vemos acá en el versículo 18, y es énfasis en el mensaje de Yeshua y de la resurrección. Vemos cómo Pablo, a través de vemos estas personas con la educación, con estas nuevas maneras de pensar. Pablo decía, también hay personas que creen en Jesús como tal, pero no conocen la palabra. Entonces yo, a través de traer la evidencia de la palabra del Señor, hago énfasis en la resurrección. ¿Por qué? Porque estas personas quizás se van a volver locas a escuchar sobre la resurrección, pero era algo que ya estaba escrito, era algo que ya estaba anunciado. Entonces, este es nuestro tercer consejo, hermanos, que cuando llevemos la palabra del Señor, el énfasis sea nuestro Mesías, sea la restauración. Esto es un buen consejo. Como me gustaba un poco en el estudio de Joseph que decía, ¿no? Ya que si la casa de Efraín o nuestros hermanos solo tienen el mensaje de Jesucristo, ¿no? Como nosotros que solo teníamos el mensaje de Jesucristo, haz la oración de fe y ya entras en el grupo de los salvos. Entonces debemos empezar por ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí, ya les digo, cuando yo empecé en donde yo estaba, ¿no? Antes digamos, en el evangelismo, cuando yo empecé a saborear un poco sobre la ley del Señor y los mandamientos, el versículo del camino a Emaús a mí me tocó mucho, porque yo dije, ¿cómo el mismo Mesías, Jesús, cómo mi Jesús, yo decía, cómo mi Jesús les va a mostrar a ellos desde Moisés y los profetas lo que hablan de él? ¿Y por qué no estudiamos eso? Entonces, eso fue para mí, como a todas las que estamos acá, cuando el Señor nos saca las escamas de los ojos y dice, Señor, ¿cómo no pude ver esto antes? Entonces, así mismo, y a veces cuando tenemos a un amigo no sabemos por dónde empezar, de que le hablo del mandamiento, de que está haciendo mal, no. Entonces aquí Pablo nos está llevando un mensaje muy lindo, empezar con el énfasis de Yeshua
de Yeshua, de nuestro Mesías, y de su resurrección, como esto ya estaba dicho desde los profetas. Y vamos a los versículos 22 y 23. Dice, los tenemos acá abajito los versículos. Y entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, vamos a ver un poco qué es el areópago, dijo, ahí ya en Atenas, ¿no? Se subió, supuestamente aquí se subió el areópago y lo dijo desde acá arriba. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, ¿no? Esta colina que, digamos, este areópago, o también conocido como colina de Marte, su nombre grecorromano, colina de Marte, también es conocida como el areópago. Pablo usó una inscripción a un Dios desconocido como punto de partida para proclamar las buenas nuevas de nuestro Mesías. Se enfrentó a la idolatría, o sea, nos ponemos, wow, Pablo, no sé si soy capaz, ¿no? Pablo, recordemos que Pablo fue guiado por el Señor. Pablo, tú en este momento tenía una conexión tan precisa con el Señor que lo llevó a enfrentarse a la idolatría generalizada que había en Atenas para declarar la verdadera identidad del Creador, usando la adoración, incluso en varios textos que estuve leyendo sobre esta colina de Marte, decía que Pablo utilizó un tipo de poesía griega para llamar la atención a estos estudiosos, ¿no? Entonces, utilizando esta poesía griega que ahora vamos a ver en este hermoso mensaje que da Pablo, ¿no? Articuló lo que el Señor era, lo que es Dios a través del arrepentimiento y su provisión de salvación a través del Mesías. Entonces Pablo se paró al frente y dijo todo eso. Y comenzó a decir, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Vamos a los siguientes versículos. Al que vosotros adoráis, estamos en el versículo 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles es al quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Ahí les estaba dando duro con la idolatría. Como si necesitasen de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento a todas las cosas. El Señor no necesita nada de nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitaren sobre la faz de la tierra, y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, versículo 27, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, como dice que su palabra no está tan lejos, sino aquí cerca de nuestro corazón. A mí me gusta mucho esta parte, ¿no? Porque es como que Pablo estuviera hablando, ¿no? Porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, versículo 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra. Escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Wow, Pablo. Qué hermoso lo que acabaste de decir. Bien dicen algunos de los comentaristas que vino, que él utilizó una poesía, incluso se lo denomina una poesía griega, la cual él utilizó, porque él decía, ok, si aquí hay muchos cultos, tengo que hablarles un poquito para que se pongan en sintonía. Este mensaje es bellísimo, porque es
porque este mensaje es hermoso y es lo cual nos lleva al cuarto consejo o al cuarto tip de cómo llevar la palabra del Señor. Pablo observó el contexto, quién eran las personas, como iniciativo para hablar del Señor. Entonces, no sobre todo le dio a la palabra del Señor, porque todo lo que vemos en estos versículos, desde el 23 al 31, nos llevan a Génesis, nos lleva a Génesis, a todo lo que hizo el Señor en 7 días. Nos lleva también al versículo 26, cuando habla también de sus fiestas, de las profecías, del cumplimiento de los tiempos. También nos lleva a la parte de la palabra que nos dice que la palabra del Señor no está lejos, como para decir quién me la traerá, sino que está cerca a nuestro corazón. También nos lleva a hablar sobre cuando también en la palabra se menciona que estos ídolos tienen orejas, pero no pueden oír, tienen boca, pero no pueden hablar, ¿no? Y sobre todo el más importante, el versículo 30, que dice que el Señor perdona toda nuestra ignorancia, que el Señor perdona toda aquella cosa que nosotros hicimos. Por eso es que Pablo le dice, ¿no? En el versículo 29 y 30, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, ¿no?, sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia que nosotros también los pasamos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que nos arrepintamos. Entonces, Pablo no solo utilizó el conocimiento de la palabra, tengo toda esta palabra, ¿cómo la llevo de tal manera que ellos puedan entender utilizando palabras e incluso un tipo de poesía en el cual este pueblo pueda entender, lo cual a mí me parece bellísimo, hermosísimo, saber el contexto, saber a quién le llevamos la palabra, saber cómo nos introducimos, saber que, como dice que a veces que la palabra, como es un proverbio, la palabra a su tiempo cuán buena es. Y esto me lleva a mí también porque muchas veces voy a los lugares y ya quiero hablar del Señor, ¿no? Y creo que con los años, el otro día, les cuento acá, estaba meditando y decía, Señor, antes yo llevaba un poquito más tu palabra, ¿no? Compartía más cosas y todo, pero bueno, ahora que también me casé, le digo, bueno, Señor, ahí me excuso, también le llevo la palabra del Señor con mis actos a mi esposo, pero quizás el Señor también, y lo sentí de parte del Señor, un poco de prudencia al llevar su palabra, porque no todas las personas en el primer momento van a escuchar, ¿no? Pero sí veo que muchas personas te buscan cuando dicen, Yami, mira, sale una amiga que hace años no he hablado, Yami, tengo problemas con esto, ¿cómo hago? Tú que tienes una conexión más directa con Dios, me dicen. Entonces, quizás en vez de ir trabajando un poco con lo que nosotros hablamos, ir trabajando en nuestro testimonio. Anoche con mi esposo recibimos para la cena de Shabbat unos amigos. Entonces sí hubieron cosas que por ahí nos dolieron, cosas que vimos y cosas que nos llevó a creer aún más en el Señor y saber que el camino correcto del Señor es un camino de paz y que de nada sirve, como vimos, tener conocimiento o tener inteligencia sin el temor al Señor. Entonces vamos a los últimos versículos, que es el 32 y 34, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como decir, bueno, después ponemos atención a esto, ¿no? Y así Pablo salió en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Estos personajes no se vuelven a nombrar, ¿no? Pero bueno, Dionisio sabemos que por lo que estoy averiguando su nombre significa dedicado al dios Baco, al dios vino, y Dámaris significa una novilla, o sea, una mujer casera, una casera. Entonces, no se vuelven a nombrar estos personajes, pero lo que nos dicen acá es que en estas 3 ciudades, tanto en Tesalónica, Berea y Atenas, tuvieron sus diferencias justamente para saber justamente por el pueblo, por el tipo de personas que vivían, pero en ambos tuvieron un buen resultado que creyeron y se juntaron con ellos. Ahora, a lo que ya se ha hablado, ya está hablado, es que no por nosotros las personas van a creer en el Señor. No es que nosotros no nos pongamos ese yugo pesado de decir, tengo que llevar la palabra del Señor, o como cuando hacíamos en aquellos tiempos que decían, hermana, tiene que salir a predicar a llevarles almas al Señor. ¿Cuántas almas llevaron hoy día al Señor? Y yo iba sin papelitos, ay, no tengo ni un contacto.
Entonces me decían, hermana, venía otro hermano, toma, aquí tengo 10, yo llevé 10 almas al Señor. Ay, yo no tenía ninguna alma. Entonces, hermana, ¿y cómo le fue? Le digo, pues la verdad es que sí, llevé, pero estaban como medios necios, no sé. Dice, bueno, para la próxima lo hará mejor. Recuerde que usted tiene que llevar almas para el Señor. Entonces te ponían un yugo pesado. Un yugo de que no eras buena, de que quizás no llevas las palabras bien. Entonces, eso es un yugo. Nosotros no somos los encargados, y Joseph siempre nos recordaba, nosotros no somos los encargados de llevar, de que en nosotros está el trabajo de llevar las almas al Señor. Sí pueden escuchar, pero no es nuestro trabajo. Nosotros no vamos a salvar a nadie, ¿no? Que no nos pongamos ese yugo pesado que nos impusieron, quizás tampoco por conocimiento, de que tienes que llevar almas al Señor, porque es tu trabajo, y si no llevas almas es porque eres una mala cristiana, porque quizás estás haciendo algún pecado, porque no lo estás haciendo bien. Entonces, no. Gracias al Señor me quitó ese yugo, porque hermanas, yo sí sufría. Yo sí sufría cada vez que salía a predicar y no llevaba ni un papelito con almas. Entonces muchas veces no regresaba, sino que me iba a mi casa llorando, porque yo decía, quizás Señor no lo estoy haciendo bien. Entonces, bueno, quizás el Señor me preparó en ese tiempo para algo, que ahora me saqué ese yugo y quizás puedo entender su palabra de manera distinta. Entonces, para terminar, vamos a cerrar con estos consejos o tips que vimos a través de Hechos 17 en cuanto a su palabra. Y es la primera, exponer con evidencia, ¿no? Ver primero el contexto del público, exponer con evidencia. ¿Qué quiere decir con la palabra del Señor? Segundo, los públicos son distintos, ¿no? Y no perder esta esperanza, ¿no? No perder la esperanza de llevar la palabra, de seguir intentándola. Tres, énfasis en el mensaje de nuestro Mesías y de la resurrección. Ese es el énfasis para empezar a hablar a una persona que ya tiene conocimiento previo del Señor. Y cuatro, observación del contexto como iniciativo para hablar del Señor. ¿Cómo son las personas? Me gusta mucho porque en el primero, que es exponer con evidencia, eran directamente los judíos que conocían de la palabra del Señor, pero énfasis en el número 3, que es énfasis en el mensaje de Yeshua, de nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, y la resurrección sirve para un pueblo que cree en Jesucristo, que cree en Yeshua, en el Mesías, pero no tiene la revelación completa. Entonces, que el Señor nos dé ese discernimiento para poder llevar su palabra. Entonces, estos son los consejos para predicar la palabra del Señor que hemos estudiado en Hechos 17. Hemos aprendido un poquito sobre el contexto de Tesalónica, Berea y Atenas, que no es muy diferente a los contextos que vivimos actualmente, y esto es según las vivencias y experiencias de los viajes a Pablo. Así es que vamos a terminar en este tiempo con una oración. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Padre, por este tiempo que tú nos has regalado en tu palabra, Señor Padre, estudiando este capítulo de Hechos, Señor Papá, que ha sido de revelación para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias porque pudimos entender, Señor, de que existen diferentes contextos, Señor. Nuestro contexto principal es nuestra casa, Señor. Padre, te pedimos a que nos ayude, Señor Padre, a estudiar cómo es nuestro esposo, cómo son nuestros hijos, cómo son nuestros padres y demás familiares, Señor. Primero, danos esa sabiduría de entender cómo poder llevar la palabra a cada uno de ellos a través de acciones, a través quizás de un buen consejo, Señor Padre. Solo tú lo sabes, Señor. Padre, permite que de nuestras bocas, Señor, como mujeres virtuosas que estamos estudiando y estamos practicando y ensayando para cuando tú vengas, Señor Papá, ayúdanos, Padre, a que nuestra prédica, Señor Papá, sea llegada a los corazones de nuestra familia. Señor, danos inteligencia y estrategia, Señor Padre. Ayúdanos, danos creatividad a cómo llevar tu palabra, Señor Padre, al corazón de cada uno de nuestro primer contexto importante, que es nuestra casa, Señor Padre. Y así también, Señor, tú nos has puesto alrededor de situaciones laborales, profesionales y a través de amigos, Señor Padre, que están a nuestro alrededor. Señor, también danos la sabiduría, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor Padre, inteligencia, Señor Padre, y temor de ti sobre todo para poder llevar tu palabra, Señor.
Padre, así también instrúyenos en los dones que tú nos has dado, Señor Padre. Danos más inteligencia, conocimiento, Señor Padre, para que podamos realizar aún mejor nuestro trabajo, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor. Permítenos que en este día de reposo, en este día de Shabbat, Señor, sigamos meditando en tu palabra. Y gracias, Padre. Gracias porque en la sencillez de cada una de tus líneas, de cada uno de tus mandamientos, Señor Papá, Padre, podemos aprender tanto de ti, Señor. Bendito y santo eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, queridas hermanas. Esto ha sido Hechos 17. Gracias, Emilita, lindo.